¿Te imaginas despertar y encontrarte al borde de un precipicio? Aunque no lo creas, personas que sufren de sonambulismo han vivido situaciones parecidas. Padecer sonambulismo es una condición que hace que la persona que lo padece se levante en medio de un sueño profundo a hacer actividades muchas veces peligrosas, sin siquiera estar conscientes de lo que hacen. En estos 7 casos te contaré algunas historias de esta increíble condición. Una mujer de mediana edad, la cual no se reveló su nombre por confidencialidad, tiene severos problemas de sonambulismo. Si bien no es un caso terrorífico, viéndolo de diferente perspectiva, sí resulta serlo, y mucho. La mujer se levantaba por las noches, salía a la calle y tenía sexo con completos extraños. Sé que esto podría ser inverosímil, pero es real. Su esposo contaba que por las mañanas encontraba condones botados por diferentes lugares de la casa. Esto empezó a incomodarle y mucho, como se imaginarán. Pero nadie tenía una explicación al respecto, ni ella ni él. El esposo sabía que su mujer era sonámbula. Lo sabía porque ella le contó que lo era desde que fue una niña. Una noche se levantó el esposo y vio que su esposa no estaba en la cama. Bajó a la sala y la encontró teniendo relaciones sexuales con un completo extraño. Cuando se acercó al sofá donde estaban, ella se encontraba completamente dormida y en pleno acto. No se sabe mucho al respecto de cómo terminó este evento, solo se conoce que ella pudo tratar satisfactoriamente su condición. James Currens es un sonámbulo desde hace mucho tiempo, pero el suceso más escalofriante le sucedió cuando tenía 77 años. En 1998, Currens se levantó por la noche y con su bastón en la mano se dirigió a un pequeño lago que había cerca a su casa. Después de unos minutos y sin saber cómo llegó ahí, se despertó en medio del lago, pero se encontraba atascado sin poder salir de aquel denso barro donde estaba. Si te lo imaginas, esta situación de por sí es bastante terrorífica. Despertarte de la nada en esta situación, lleno de lodo en una noche silenciosa a los 77 años de edad. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que se encontraba rodeado de caimanes. Aterrorizado, usó su bastón para alejar a los caimanes y empezó a gritar por ayuda. Después de un par de minutos de gritar, uno de los vecinos llamó a la policía. Al poco tiempo llegó la misma y usando sus linternas pudieron ahuyentar a los caimanes. Se adentraron al lago y pudieron sacar al señor Currens, que por suerte solo se encontró con pequeños cortes que se hizo al entrar dentro del lodo. Un hombre se encontraba volviendo a su casa después de una fiesta en Dulwich, Inglaterra. Eran las 2 de la mañana cuando vio algo que le aterrorizó. Había una vieja construcción paralizada en esa misma calle, con una de esas grúas que se usan para construir edificios. Y en la cima de la misma, casi en la punta de la grúa, se encontraba una mujer que logró verla a la distancia. Ese instante llamó al servicio de emergencia de la ciudad y solo cuando el bombero pudo llegar hasta donde ella estaba, se dieron cuenta que la mujer, que en realidad era una niña de 15 años, se encontraba dormida. Esto convirtió la tarea del bombero más peligrosa y escalofriante. Él tenía mucho miedo de despertarla de golpe y asustarla, pudiendo esto ocasionar una caída de la misma al precipicio. El bombero pudo visualizar en el bolsillo de su pantalón un celular. Lo sacó y logró llamar a sus padres. Les explicó toda la situación
y ellos le contaron que su hija era sonámbula y tenía 15 años. Luego colocó el teléfono en altavoz y así fue que los padres pudieron hablarle a la niña, logrando despertarla y mantenerla en calma. Una vez consciente, consiguieron bajarla de la grúa de manera segura. La chica había subido casi 40 metros de la grúa hasta el brazo de la misma y se había desplazado como 12 metros sobre el brazo. Todo esto sin apenas darse cuenta de lo que hacía, ya que se encontraba dormida. Esta historia no parece ser tan peligrosa, pero en el fondo sí lo es. Leslie se levanta por las noches y se dirige a su cocina, donde completamente dormida se dispone a prepararse grandes cantidades de comida. Leslie, de 55 años, se come todo lo que prepara, sin importar la cantidad, pudiendo en ocasiones comer hasta 2.500 calorías en una sola sentada. A primera vista no parece ser tan peligroso. El problema es que ella se prepara todas sus comidas usando la cocina a gas. Esto incrementa un riesgo para todos los que están en casa. Puede olvidársele apagar una hornilla de gas o cualquier situación peligrosa con el fuego. Ese riesgo existe por un lado. El otro riesgo que se presenta es comerse algo que sea tóxico, como vaselina, pintura o el mismo detergente para platos, ya que de sonámbula puede llegar a confundir cualquier objeto que parezca comestible, y el último riesgo es a su salud, dado que comer 2.500 calorías por las noches ciertamente no puede ser lo apropiado de hacer. Leslie intentó colocar alarmas en cada puerta para que la despierten. Esto lo hizo sin ningún éxito, porque el sonido de las alarmas no la despertaba. Ahora ella está visitando a un especialista y espera que pueda ayudarle a sobrellevar su condición. Jan Ludeke de Toronto estaba en una fiesta en el 2005. Después de beber mucho alcohol esa noche, se quedó dormido en el sofá. Unas horas después se despertó con una mujer que le gritaba, golpeaba y empujaba. Él asegura que recuperó la conciencia estando en el suelo. Ludeke, de 33 años de edad, fue acusado de abusar a la mujer esa noche en la fiesta. Él aseguró en el juicio que estaba dormido, ya que solo se dio cuenta que había tenido sexo cuando fue al baño esa noche y vio que tenía un condón puesto. Como se podrán imaginar, es muy difícil que alguien crea esta historia, ya que suena más a una coartada que a algo que sucedió en la realidad. La corte a un inicio se encontraba escéptica al lado de su historia, incluso después de escuchar al Dr. Colin, quien aseguró que médicamente es un desorden legítimo el que sufre. Tal vez la parte decisiva en su juicio fue que en un punto convocaron a las exnovias de él. Lo sorprendente es que sus 4 exnovias confirmaron que él tenía episodios de ese estilo, por así decirlo, eróticos, mientras él dormía y que todas lo habían experimentado, mientras él se encontraba sonámbulo. Robert Ledru fue uno de los detectives más famosos del siglo XIX. Era francés, pero vivió en París un tiempo. Él estaba trabajando en un caso de Le Havre cuando fue contratado por su oficina y fue solicitado para un difícil caso que le estaba costando resolver a la policía. Otro hombre de París, André Monet, había sido disparado en la playa donde su vida terminó. Las únicas pruebas que se tenían eran la bala que se había utilizado, que no era muy común, y una huella que se encontraba al lado de la víctima. Ledru era experto realizando su trabajo
y la conclusión a la que llegó le dio demasiado miedo. El sospechoso, acorde a su investigación, no tenía el dedo gordo del pie derecho. Ledru tampoco tenía ese dedo del pie, y se acordó que la mañana del evento se sorprendió cuando vio sus medias húmedas. Para colmo, la bala que encontraron era la misma que usaba en su revólver. Él mismo se convenció que él era el culpable del suceso, convencido que lo hizo de sonámbulo, según él, causado por la sífilis que padecía. La policía, como se imaginarán, no creyó la palabra de Ledru, puesto que les parecía inverosímil. Cuando él se entregó, decidieron ponerlo a prueba y lo encerraron en una celda por las noches y lo observaron. La primera noche, en efecto, él caminaba dormido. La segunda noche lo dejaron con un arma y en la noche empezó a disparar en dirección a los guardias de seguridad. Después de esto, la policía decidió que no podían culparlo de este crimen debido a su condición, pero de todas maneras era un peligro para la sociedad. Así que lo exiliaron en una granja donde vivió sus últimos 50 años rodeado de guardias y enfermeras. Este es uno de los casos más famosos de sonambulismo y a la vez más terrorífico. Kenneth Parks es un hombre canadiense que empezó a sufrir de insomnio en sus 20. Su condición empeoró después de perder un trabajo y adquirió muchas deudas como resultado de su adicción a las apuestas. El 23 de mayo de 1987, Parks salió de su casa, manejó 14 millas a la casa de su padre y madrastra y ahí terminó con la vida de ella. Y con una llave, Cruz lastimó a su padre en la rodilla. Después del incidente, él manejó hacia una estación policial y se entregó. Para este punto donde sucedió todo esto, él tenía muy buena relación con sus padres y su esposa aseguró que él no tenía ninguna mala intención como para cometer este tipo de crimen. El próximo año en el juicio, él fue declarado inocente. Como acabas de escuchar, estas historias son impresionantes. El ser humano tiene condiciones tan extrañas como estas. Si te gusta el contenido, suscríbete, déjame un comentario y coloca un me gusta. Te ha hablado Vic de Nas, te deseo lo mejor y hasta pronto.